La Biblia dice, la palabra dada a tiempo, cuán buena es. Es buena la palabra de Dios. La palabra que viene justo a tiempo, justo en el momento en que debe venir. En un momento difícil, en un momento de dificultad, dice la Escritura que Dios nos habla. Y esa palabra nos es alimento. Esa palabra nos es un sostén en medio de cualquier circunstancia. No importa la lucha, no importa la prueba. La Biblia dice que la palabra de Dios es mucho más que un consejo. Dice la Escritura que es un alimento para tu vida. Alimento fuerte, contundente. Aun cuando en aquellos tiempos las personas estaban como a la deriva, como desorientadas. No tenían un rumbo, dice que entonces la palabra de Dios les era para ellos como un camino, como un camino marcado, como señales en el camino. En los tiempos del Señor, dice que el Señor daba la palabra y las personas entonces abrían los ojos. La palabra les servía como un colirio para sus ojos. Yo quiero invitarte a que abras tu Biblia esta noche. En el libro de San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Hay una palabra hermosa en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, verso 1 en adelante. Dice la Escritura así, vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, dice Dios. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso que suma hasta la eternidad de los cielos. Te alabanza y toda oración. ¡Aleluya! Digno es Dios. Una bendición grande. Y sabes que esta bendición grande ocurrió en un tiempo en que nadie se esperaba esto. Porque los días, ciertamente los días del Señor eran días de gran dificultad, como lo son estos días de hoy. Curiosamente dice la Escritura que en Capernaum el Señor puso como su sede de trabajo. Al ser rechazado en Nazaret, la ciudad donde él se crió prácticamente, se mudó a Capernaum. Capernaum era una ciudad muy próspera. Capernaum estaba a la ribera y a la orilla del mar de Galilea, el mar Tiberias. Era una ciudad próspera. La Escritura dice que era tan próspera que la gente se había maravillado, estaba maravillada de la prosperidad de Capernaum. Capernaum era una ciudad que floreció, como por así decirlo, de la noche a la mañana. Junto con la prosperidad viene todo lo demás. Viene la gente, vienen las ideas, la filosofía, vienen los entendidos, viene el gobierno, vienen los soldados. Todo florece. En un pueblo que está abatido, aún ni siquiera sus soldados tienen armas para llevar. Hay lugares donde dicen no tenemos ni balas siquiera. La pobreza llega a todos los lugares y todas las etapas de la sociedad, o mejor dicho, los niveles de la sociedad. A todos los niveles. A todo el ámbito de la vida. Bueno, la Biblia dice que Capernaum era una ciudad muy próspera. El Señor dijo, Capernaum, eres levantada hasta el cielo. Lo dijo el Señor Jesús. Y tú, Capernaum, dijo que eres levantada hasta el cielo.
Luego le dijo el Señor: hasta el Seol serás abatida. En Capernaum no solamente vino la prosperidad, junto con la prosperidad vinieron todos los males de la prosperidad. Los males que trae consigo la prosperidad, dice la Escritura, que el dinero echa a perder al necio. Al hombre que no tiene a Dios, el dinero es parte de su ruina. Este varón era un varón importante. En aquellos días dice la Escritura que aún él había construido una sinagoga para el pueblo. Era tan importante que la gente lo tenía en gran estima. Ante los demás era importante. Ante sus soldados era importante, tenía 100 hombres a cargo. Estaba bajo las órdenes del imperio. Era un hombre prácticamente intocable en Capernaum. Si lo miramos desde el punto de vista político, tenía un puesto muy importante. Dentro del poder era un hombre tal vez el más importante en todo Capernaum, con 100 hombres, para una ciudad no muy grande. Si lo miramos desde el punto de vista social, este hombre tenía una buena posición. Aún dice que los judíos mismos lo respetaban. Dice que los judíos vinieron a interceder por él. Le dijeron: es digno de que hagas esto porque nos construyó una sinagoga también. Este era un hombre importante. Todo lo que él quiso, todo lo que él soñó, lo tenía. Si hablamos de dinero, era un hombre que tenía dinero. No te olvides que ser romano y estar a cargo de 100 hombres no era poca cosa en aquellos días, más cuando el imperio romano era el imperio que dominaba sobre los judíos. La Escritura va más allá y cuenta que a pesar de esto, algo ocurrió, algo anduvo mal en la casa de este hombre. Tenía a su siervo, a quien él apreciaba, y de repente comenzó a morirse en su propia casa. Ahora, todo lo que él tenía no le alcanzó. No le alcanzó el dinero, no le alcanzó el poder, no le alcanzó la fama, no le alcanzó incluso las amistades, no le alcanzó nada. Todo lo que él había construido durante toda su vida no le alcanzaba para el problema que hoy enfrentaba. ¿Sabes qué? Tal vez alguno dirá: pastor, yo ni soy centurión, ni tengo un criado. Pero tal vez has puesto la misma confianza que puso el centurión en su vida. Y de repente ves que algo ahora en tu propia casa se va muriendo. Y no tienes forma de solucionarlo, no tienes manera de resolverlo. Tu estudio no sirve, tu dinero no alcanza, tus conocidos no te pueden ayudar, tu juventud o tu nombre o tu fama no es suficiente. ¿Y ahora qué? La Escritura dice entonces que este varón escuchó de la palabra de Dios. Seguramente este varón empezó a enfermar antes. Pero sabes que a veces cuando uno enferma, dice: bueno, tal vez la enfermedad pasará. Este criado no se enfermó un día y estuvo a punto de morir al otro día. Nadie se enferma hoy y está a punto de morir mañana. Es parte de un proceso. Te enfermas, sientes síntomas, sientes dolores, malestar, no le prestas atención, después le cuentas a alguien: sabes que me duele aquí, y el alguien te dice: te duele ahí, con un té de tal y tal manera lo vas a solucionar. No, sabes que me duele aquí el cuello, dice: pasate azufre y ahí se te va a pasar. Y entre que vas contándole a otro, vas escuchando los remedios de otros. Cuando ya se acaban los remedios caseros o los consejos de amigos, tratas de ir a la ciencia. Cuando la ciencia ya no alcanza, tratas de ir a los brujos, a los curanderos, aquel que te va a sacar tu dinero. Cuando con eso no alcanza, sigues intentando por todos los medios. ¿Sabes lo que pasa? Que Dios siempre es la última opción. Dios nunca es la primera opción para el hombre. Dios es la última opción. ¿Tienes problemas matrimoniales? No vas a acercarte a Dios. Vas a escuchar a tu amiga, qué es lo que hizo tu amiga, a qué baile va tu amiga, qué es lo que hizo tu amigo, cómo arregló el problema matrimonial tu amigo. Sepárate y ya está. Cada uno va a tomar el consejo que tiene a mano. Dios será la última opción. Luego de eso irás a los curanderos, al brujo, al psicólogo. Luego tomarás antidepresivos, bebidas energizantes. Dicen: tómate una bebida energizante para que andes pila todo el día, para que andes con todas las pilas durante todo el día. Todo lo que está al alcance de tu mano. Dios será la última opción en tu vida. Es la última opción. Al último nos acordamos de Dios. ¿Pero cuándo? Cuando ya todo está a punto de acabar.
Este varón no ignoraba, no desconocía de que el Señor existía. No desconocía de que había un varón que en el nombre de Dios hacía milagros. Un varón que hablaba palabra de Dios. Pero era parte de un proceso. El Señor estableció su base en Capernaum, al punto que llegaron a decir que el Señor tenía casa en Capernaum. Algunos evangelios dice y habla diciendo cuando Él estaba en casa. Algunos creen que tenía hasta casa en Capernaum. Otros dicen cuando Él entró a su ciudad, y no habla de Nazaret, no habla de Belén. Belén donde Él nació, Nazaret donde Él se crió. Capernaum es la ciudad que Él adopta. En Capernaum llama a Leví, a Mateo. En Capernaum había una sede incluso donde se cobraba impuestos. No era poca cosa para aquellos días. Había soldados. Era una ciudad muy próspera. Había actividad económica muy grande. Ahí llamó a Pedro. Pedro tenía casa en Capernaum. En Capernaum el Señor sana a la suegra de Pedro. En Capernaum el Señor sana a aquel paralítico que cuando él estaba en una casa se llenó y se agolpó tanto la multitud que tuvieron que abrir un agujero en el techo 4 amigos y lo fueron descargando con sogas. Cuando el Señor vio que el techo se abría y que bajaban a un paralítico del techo, miró la fe de ellos y lo miró al paralítico y le dijo: ¿qué es más fácil decirte? Tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En Capernaum el Señor hizo milagros tremendos. Un día las multitudes vinieron buscando al Señor y llegaron tarde a la cita. Llegaron tarde a la cita porque tal vez venían de lejos. Como tal vez este mensaje llega a tu vida y quizás piensas que llega tarde. Tal vez estás escuchando este mensaje después de 5 años de que fue emitido o predicado este mensaje. Tal vez han pasado 20 años y alguien te regaló esta prédica. Llega a tus manos y decís: tal vez llegué tarde esta bendición, pero no hay tarde para Dios. Porque los planes de Dios se van a cumplir aún cuando haya llegado tarde. No hay tarde para Dios. Dice que llegó una multitud tarde. Y esta multitud en esta multitud había muchísimos enfermos, entre parientes, amigos. Eran tantos que alguien dijo: ¿sabes que hay una multitud a la puerta de la ciudad? Le dijeron al Señor: pero es tarde, oscureció. ¿Cómo no se dieron cuenta que tienen que venir temprano para oír palabra de Dios? ¿Cómo no se dieron cuenta de que a la noche nadie va a ir a sanar a nadie? La noche es para descansar, la noche es para dormir, la noche es para reponer fuerzas. Las obras buenas, dijo el Señor, se hacen de día. El que anda de noche busca algo malo. El que anda en la oscuridad busca algo que ocultar. Busca no ser descubierto. Alguien le dijo al Señor: hay una multitud tremenda y están todos enfermos. Y todos dicen que llegaron tarde, que te estuvieron buscando. Algunos vienen de aldeas lejanas, otros vienen de otras ciudades, otros vienen de varios kilómetros. El Señor salió en medio de la noche. El sol ya se había puesto. Tal vez el sol se puso para tu vida, varón. Algunos dirán: pastor, yo ya tengo 50 años. ¿Qué puedo esperar de la vida? Ya el sol se ocultó en el horizonte para mí. Pero mientras escuchas palabra de Dios te das cuenta que para Dios no hay tiempo. Dios fue aquel que tuvo el poder para hacer detener el sol en Gabaón. Dice que el pueblo estaba peleando y no terminaban de obtener su propia bendición, y cuando veían que ya el día les traicionaba, el sol se estaba poniendo en el horizonte, entonces Josué clamó a gran voz y dijo: sol, detente en Gabaón, y luna, detente en la tierra de Ascalón. Y dice que el sol se detuvo y el pueblo siguió trabajando y el pueblo siguió peleando, luchando por su bendición, hasta que derrotó totalmente a su adversario. Ese es el Dios del cual estás escuchando en esta noche. El Dios que tiene poder para detener el sol, para hacer que el tiempo se detenga para ti, para que estos años que van a venir te rindan por 7, por 10. Hay personas que dicen: pastor, yo no entiendo. Tendrías que escuchar a aquellos creyentes que hablan conmigo y dicen: pastor, en este último año yo prosperé lo que no prosperé en toda mi vida. Pastor, estos últimos 2 años mi vida cambió lo que no me hubiese imaginado que hubiese, los cambios que no tuve en 20 años, los cambios que no tuve en 15 años, los cambios que esperé por 10 años, los tuve en estos últimos años. Estos años serán años productivos en Dios. Y para algunos piensan que es tarde, pero para Dios no hay nada tarde.
Dice en un momento que incluso alguien le pidió un milagro a Dios y le dijo, pero ¿cómo voy a entender que sí Dios me va a sanar y que no es una palabra que me das solamente porque sí? Porque hablar por hablar, cualquiera habla, hablamos todos. Este profeta le dijo, pídele una señal a Dios. Él dijo, yo quiero como señal que la sombra retroceda en el reloj de acá, que el tiempo se vuelva para atrás. ¿Cómo volver el tiempo para atrás? Nadie jamás pidió un milagro así. Alguien un día se le ocurrió diciendo, yo quiero un milagro, voy a poner un vellón de lana en el campo y mañana quiero que todo el campo esté mojado y el vellón esté seco. Al otro día se levantó y miró, y aquí todo el campo estaba húmedo y mojado por el rocío de la noche y el vellón de lana estaba seco. Después dijo, tal vez pudo haber sido algo, una casualidad, o que alguien lo puso. Luego, algo pudo haber ocurrido. Mas dijo después, quiero al revés. Ahora quiero que todo el campo esté seco y el vellón esté mojado. Solo él sabía dónde dejaba el vellón. Solo él sabía cuál era la señal. Y Dios le iba dando señales. Así. Pero nunca a nadie se le ocurrió que el tiempo retroceda, que el tiempo vuelva para atrás. Eso es imposible. Esos milagros solamente están bajo la potestad del Dios de los cielos. Hacer que tus días vuelvan para atrás. Hacer que vuelvas a los días de tu juventud. Algunos dirán, pastor, es imposible. No es imposible. El libro de Job dice, y si aquel hombre pecador, aquel hombre que por vivir una vida de desastre está hoy gimiendo en su lecho de muerte, bajo una enfermedad terrible, si a alguien viniese y le dijese que hay un Dios en los cielos que tiene poder para sanarlo, para salvarlo, para restaurarlo, y él pudiese obedecer, entonces volverá a los días de su juventud, dice la Biblia. Su piel será restaurada como antes. Verá la faz de Dios con júbilo. Aleluya. El Señor sanó a todos los que se habían acercado a la puerta en Capernaum tras la puesta del sol. En medio de la oscuridad, el Señor seguía sanando. Satanás no es amo de la noche. Dios es el amo de la noche. Amo de la noche y amo del día. Satanás no es el Dios de la muerte. La muerte fue creada por Dios, el Dios de los cielos. El infierno no es el trono de Satanás. Algunos dicen, porque los rockeros dicen que en el infierno Satanás gobierna y reina. Satanás no reina en el infierno. Es más, siquiera Satanás todavía conoce el lago de azufre y fuego. Ese lago fue preparado para él. Satanás no tiene reino. El único reino que tiene Satanás es el reino de las mentes y de los corazones de los hombres que buscan una vida de pecado, que se entregan a una vida de pecado. En Capernaum el Señor hizo muchísimos milagros. Sanó al hombre de la mano seca, aquel hombre que tenía la mano seca. El Señor le dice, extiende tu mano, y lo sana. La gente lo miraba sin entender qué estaba ocurriendo. Todos se maravillaban por aquel milagro. Algunos gritaban, lloraban. El Señor en Capernaum sana al hijo de un noble. El Señor en Capernaum hace milagros tremendos. Yo te hago una pregunta. ¿Piensas que Centurión no sabía que había un Jesús? ¿Que había un Mesías antes? Claro que lo sabía. Pero esperó hasta el último. Cuando ya estaba a punto de morir, buscó tal vez alguna alternativa, tal vez algún remedio casero. Bueno, ¿hasta cuándo vas a intentar con tu remedio casero? Para tu problema familiar, tu problema matrimonial, para tu problema en tu corazón, en tu mente, para vencer el pecado, la tentación. ¿Por qué no intentas con el remedio de Dios? La Escritura dice entonces que cuando este varón se estaba muriendo, el centurión dijo, vayan y llamen a Jesús. Díganle a Jesús que haga algo por él. Fue como que un día él se despertó y se dio cuenta que todo el mundo que él había imaginado, que toda la vida que él creía tener, que toda la imagen que él tenía, no la tenía más. Como aquel varón que un día se despierta y se da cuenta que todo lo que él creía tener ya no lo tiene más.
Así cierto varón, cuando un día se levantó, su mujer se había ido con otro. Todo lo que él creía tener, lo peor es que se había ido con su mejor amigo. Cuando hablaba conmigo lloraba, me miraba, decía no lo puedo entender. Una semana atrás tenía felicidad, tenía trabajo, tenía salud, tenía hijos, tenía amistades firmes, tenía esposa, con una diferencia de días. Ahora ya no tenía nada, no tenía paz, no tenía esperanza. Había perdido todo, había perdido hasta el estado de ánimo. Si vos lo veías, estaba en un pozo depresivo tan grande, pero tan grande, que no había forma de sacarlo adelante. Toda la vida que él creyó tener, un día se despertó y se dio cuenta que no la tenía, que se había inventado una vida en su mente nada más. La vida que le hicieron creer a Centurión que él tenía, llegó hasta el borde de la muerte, hasta el borde de la muerte de su criado, aquel que él apreciaba. Él esperó y esperó y esperó, hasta que antes de que su criado se muriese, dijo: díganle a aquel enviado de Dios que ore por él, que él dé la palabra. A algunas personas tal vez les cuesta entender cómo la obra de Dios va ocurriendo en sus corazones, pero cada palabra que te hable Dios, cada mensaje que escuches, irá golpeando tu corazón e irá mostrándote una vida distinta. Él antes tenía una vida, pero ahora escuchó la palabra de Dios, y esta palabra a él le mostró una vida nueva, una vida distinta. ¿Cuántas personas hay que se levantan un día y dicen: yo soy bueno, no le hago mal a nadie? Pero luego escuchas la palabra de Dios y te das cuenta que ni sos tan bueno, y que no le haces mal a nadie, que cometes errores, que tienes debilidades, que tienes pecados, que con tu mente no puedes ordenar siquiera tus propios pensamientos, que necesitas la ayuda de Dios. Pero eso ocurre cuando escuchas la palabra de Dios. Centurión llegó hasta donde pudo, y en su camino se entrecruzó la vida del Señor Jesús. Él era bueno a su manera, tenía una imagen delante del pueblo, la gente lo respetaba, pero eso no le alcanzó, y de a poco se fue dando cuenta. Alguno dirá: pastor, ¿cómo dice usted tantas cosas? Porque dice en un momento que cuando él envió a gente a hablar con el Señor iba camino a su casa. Él manda a sus amigos y le dice que no venga a mi casa. Pero no es que es bueno, que hizo una sinagoga, que por poco que es un querubín. Dijo: no, ni soy tan bueno tampoco. Ahora que estoy escuchando a ese hombre que sana todos los días aquí en esta ciudad, que da mensajes. En Capernaum el Señor dio el mensaje del pan de vida. Él dijo: vuestros padres comieron del maná y murieron, mas he aquí el pan que descendió del cielo. Cada mensaje, cada milagro iba entrecruzando el camino de Centurión, y Centurión se iba dando cuenta que ni era tan religioso, que ni tenía tanta fe, que ni era tan bueno, que ni era tan importante. Para los demás era importante. Cuando él fue escuchando la obra de Dios, él dijo: ni soy tan importante. Le dijo al Señor, a los amigos le dijo: vayan y díganle que no venga a mi casa. No porque no quiera recibirlo, no soy digno de que él esté bajo mi techo. No soy digno. Tiempo atrás era el hombre más importante en Capernaum, y ahora le dijo al Señor: Señor, no vengas a mi casa, no soy digno de ti. Con todo lo que he oído me doy cuenta que me falta mucho todavía, que tengo muchos errores, que tengo muchos pecados, que a veces me enojo y a veces desato la ira, que a veces tengo pensamientos perversos, que hay pecados que tengo ocultos que nadie conoce, y ante los demás puedes fingir, y ante los demás puede pasar, pero cuando te encuentras con Dios, con la palabra de Dios, con el mensaje de esperanza, te das cuenta que ya no pasa más, que el Señor te está mostrando que la vida que creíste tener, de la noche a la mañana te das cuenta que nunca la tuviste. Creíste tener, creíste ser alguien importante, creíste que podías confiar en tu dinero, en tu inteligencia, en tu título, en tu salud, en tu juventud, en la posición que ocupas en tu hogar, entre tus amigos.
Pero ahora te das cuenta que necesitas que Dios intervenga en tu vida. ¿Sabes cuántas personas están escuchando este mensaje que hoy se están dando cuenta que la vida que ellos crecieron tener durante todos estos años realmente no lo tienen? El Señor en un momento le habla a alguien, a la iglesia, y le dice: tú en tu corazón dices que soy rico y me he enriquecido, pero no sabes que eres un pobre desventurado, ciego y desnudo. En tu corazón piensas que lo tienes todo, pero no tienes nada. Y lo que crees tener, lo perderás de un día para el otro. Así este varón se levantó una mañana, ya no tenía esposa. Esa misma mañana ya tampoco tenía amigos. Esa misma mañana ya no tenía ganas de vivir. Esa misma mañana tenía ganas de ir y matar a la esposa y matar al mejor amigo. Esa misma mañana miraba a sus hijas y se largaba a llorar, cuando la mañana anterior miraba a sus hijas y sonreía y creía en un futuro mejor para ellas. De un día para el otro, de la noche a la mañana, sí. La vida que él creyó tener ya no la tenía más. La vida que quieres tener tal vez es una vida que te la has inventado en tu mente, en tu corazón. Pero cuando te cruzas con la palabra de Dios, con el mensaje, con tu Capernaum, el Señor se metió en Capernaum y el dinero se entrecruzó con la palabra de Dios, y la fama de Capernaum se entrecruza con el mensaje de esperanza, y la gloria de Capernaum se entrecruza con los milagros de Jesús. Y ahora los de Capernaum tenían que decidir: o siguen fingiendo o se acercan al Señor. ¿Sabes cuántos hombres y mujeres que van a iglesias también tienen que decir: ya no puedo fingir más, tengo que darme cuenta quién soy, darme cuenta en dónde estoy parado? Centurión le dijo al Señor: Señor, no vengas a mi casa. La gente se sorprendió. Dice: si Centurión no es digno de recibir al Señor, entonces yo tampoco soy digno. Yo nunca ni siquiera ni doy la ofrenda, y le hizo una iglesia a los judíos. Yo soy una persona que sale en las noches, que anda con mujeres, y siempre anda en su casa, trabajando todo el día. Si él no es digno, la gente empezó a preguntarse: ¿quién es digno? Fue notorio en todo el pueblo que Centurión le dijo al Señor: yo no soy tan famoso, no soy tan importante, no soy tan santo como para que vengas y estés conmigo en mi casa. Hasta que no se cruza la vida del Señor o la palabra de Dios en tu vida, no tomas conciencia de qué es lo que tienes. Crees tener, pero no lo tienes. Personas que piensan que lo tienen todo y no saben que está pronto. El Señor dijo: la raíz está puesta, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado fuera. Y no sabes que lo que tienes, tal vez estás a punto de perderlo. Y algunos se jactan de su trabajo, y Dios sabe que tal vez en un mes lo vas a perder. Algunos se jactan de que no necesitan nada, y Dios sabe que dentro de 3 meses vas a acercarte de rodillas a una iglesia pidiendo por un milagro físico. Te jactas de no necesitar a Dios. Yo hablaba con alguien y le decía: vos tenés que acercarte a Dios. Me decía: que yo soy un poco incrédulo, como que estoy bien. Yo le digo: pero es que no tienes que esperar estar mal para venir a Dios. Algunos piensan que hay que venir a Dios siendo un drogadicto, un borracho, un delincuente. Entonces todos los demás no pueden. Tienes que primero ser un delincuente para después venir a Dios. Eso no es así. Claro que hay lugar en Dios para el delincuente, para el borracho, para el drogadicto, para cualquier persona. Pero también hay lugar para la persona que hoy está bien. Centurión no era ningún borracho, ninguna persona que estaba fuera o al margen de la sociedad. Era un hombre importante. Y el Señor hizo un milagro por Centurión. El Señor se acercó a la vida de Centurión. No entró en su casa. El Señor Jesús no entró en su casa, pero el Espíritu de Dios sí entró en su casa. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Rey de Gloria? ¡Aleluya! 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 ¡Claro que sí! Digno Dios. Yo decía a cierto varón y él me decía:
No, yo soy muy ateo, muy incrédulo. Yo soy muy familiero, mi casa, mis hijos, mi trabajo. Empezó perdiendo su trabajo. Tenía su casa, su auto, sus bienes. Empezó vendiendo sus vehículos. Se quedó sin un auto, se quedó sin el otro. Hasta la motocicleta tuvo que vender. Después comenzó a echar mano a las demás cosas que tenía en su casa. Se jactaba, si no ando calzado, me decía él, por las armas, armado. A veces hay momentos que no me siento cómodo, tenía 2 armas. Yo le decía, tenés que sacar las armas de tu casa. Es que hay tanta inseguridad. No lo quiso hacer por amor a Dios. No lo quiso hacer por entender que no tiene que tener armas en su casa. Una mujer que cae en un pozo depresivo, a veces tal vez agarra un cuchillo y se corta las venas. Pero si tiene al alcance de la mano un arma, directamente se dispara. Tal vez para un intento de suicidio, cuando siente el cuchillo en las venas, ya se arrepiente y siente las marcas. Yo he hablado con mujeres que me decían, mire pastor, intenté suicidarme. Yo le veía 2 o 3 marcas acá, pero se ve que no le dio el cuero. Poquito era nomás. Era un intento leve. Claro, cuando sintieron el cuchillo, el corte 2 o 3 veces, se arrepintieron. En el tema en general, arma, no sientes nada. Cuando ya te arrepientes, ya es demasiado tarde. Ya la bala salió. Pero no lo hizo ni por entender que era lo mejor para su casa, sino que lo hizo por la crisis económica. Dice, hasta vendí las armas. Vendió todo. Lo último, cuando yo dejé de verlo, lo volví a ver otra vez, le volví a hablar de Dios. Y me dice, ¿y sabes qué? Me estoy separando con mi esposa. ¿Cómo? Sí, pero no era que tu esposa era tus ojos, tu vida, tu cielo, tu tesoro, tu todo. Y sí, lo fue durante 15 años, pero no sé qué le agarró. Hace un mes que estamos separados. Ya me dijo que me construya algo al fondo o que hagamos el divorcio. Ya fui a pedirle perdón 2 veces. Ya la tercera no voy. Ya no sé qué más hacer. Y le digo, y ahora te queda una sola ficha. Ya agarraste todas las demás y las jugaste a todas. El materialismo, tu familia, tu dinero, tus bienes, tus sueños. Ahora te queda la de Dios. Eso es lo bueno en Dios, que cuando se te acaban todas las posibilidades, siempre te queda una, y esa es Dios. Es como la mujer que no tiene que comer y dice, en algún lugar debe haber plata, habré dejado en un monedero, y empieza a buscar y encuentra dinero en el saco, en el monedero, en la cartera que nunca usa, y dice, acá tengo aunque sea para pan. Bueno, Dios es la última moneda que te queda. Y le digo, y no sé, dice, voy a tener que, pero tampoco, no sé cómo hacer. Lee la Biblia, le digo, comenzá a leer la Biblia. Y bueno, me dice, ¿por qué no me regalas una Biblia? Ahora. ¿Sabes cuántas veces le ofrecí una Biblia? Eran las 11 de la noche. Yo iba a dejar de verlo, ya tenía que viajar. Y le digo, ¿de dónde saco una Biblia hasta ahora? Le digo, toma, mi Biblia. Cuídala. Cuando yo vuelva a verte, te voy a traer una nueva y me vas a devolver la mía. Porque la tengo marcada y tengo estudios en ella. Y dice, ¿no tenés una bolsita para ponerla? No tengo nada. Así que ahora el que había rechazado a Dios se iba con la Biblia a la vista de todo el público. La última esperanza. La vida que él había creído tener ya no la tenía más. Y entre su camino se entrecruzó la palabra de Dios. Centurión le dijo al Señor, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno, dame tu palabra. Haz un milagro, el milagro que necesito. La obra de Dios había comenzado en la vida de Centurión. ¿Y sabes cuál es la primera obra de Dios? Cuando te das cuenta que necesitas caminar tus pasos, darlos en Dios. Caminar en sendas de bendición. Cuando ya dejas de justificarte que eres bueno, que no le haces mal a nadie, que tienes una vida buena. Cuando dices, Señor, no soy digno de ti. Pero ¿cómo ocurre esto? Al escuchar la palabra de Dios o al leer la palabra de Dios. Pedro era un hombre importante. Tenía su propia barca, tenía su propio negocio. Cuando el Señor le pide a Pedro y le dice, Pedro, préstame tu barca.
¿Para qué vamos a ir a pescar? No vamos a ir a predicar. Pero si yo la tengo para pescar, pero yo te haré pescador de hombres, le dijo el Señor. Pedro no había comprado la barca para predicar, y el Señor la estaba usando como púlpito. Pero Pedro dijo, bueno, un ratito y después me la devuelve. A medida que el Señor comenzó a predicar y empezaba a hablar la palabra, bienaventurados los pacificadores, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados, decía el Señor, cuando por mi causa os vituperan y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón en los cielos. Bienaventurados los que sufren, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados, dijo el Señor, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sabes? Cada palabra que iba dando el Señor a Pedro era una puñalada. Pedro tal vez estaba parado como un guardaespaldas ahí al lado del Señor mirando, y a medida que escuchaba la palabra se iba agachando, y a medida que escuchaba la palabra se sentó. Cuando el Señor terminó de predicar, las personas habían sido tocadas por Dios, y el Señor lo mira a Pedro de rodillas y le dice, Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Él pensaba que tenía una vida antes. Al escuchar la palabra de Dios, se dio cuenta que no tenía nada. Él pensaba que era alguien antes. El dueño de la barca, el pescador, el que va, tira las redes, vuelve y ya tiene dinero y lleva dinero a su casa. Que los vecinos le dicen, no me trae unos pescaditos para mí, no me ayuda económicamente que ando mal, no me da su trabajo para mi hijo. Al escuchar la palabra de Dios, Pedro se dio cuenta que ahora no tenía nada. De rodillas estaba. Le dijo, Señor, apártate de mí. No soy digno de ti. Soy un hombre pecador. Centurión, este hombre importante, se dio cuenta, tras escuchar el mensaje de Dios, tras ver los milagros de Dios, que él no era nada y que necesitaba la ayuda del Señor. Le dijo, Señor, solo da la orden nada más. No vengas a mi casa. Solo da la orden y el milagro va a entrar. ¿Sabes cuál fue el primer milagro en Centurión? El primer milagro es que él se dio cuenta que él necesitaba la ayuda de Dios. Porque su criado lo necesitaba, pero su criado lo guió a él. Algunos dirán, pastor, mucho no entiendo eso. Su criado estaba enfermo, pero su criado daba síntomas. ¿Sabes cuál es la peor enfermedad? Bueno, por aquí tenemos algún médico, algún doctor. La peor enfermedad es la que no te da síntomas. Muchas veces incluso la diabetes es una enfermedad terrible. Hay personas que le terminan amputando las piernas. Primero comienzan amputándole los dedos y así, y luego las piernas, porque es una enfermedad silenciosa. No da síntomas, o los síntomas son prácticamente imperceptibles en el comienzo de la enfermedad. Hay personas que hoy tienen SIDA y no lo saben, porque no tienen síntomas. Cuando les venga una enfermedad, vayan al doctor, se hagan un análisis y le digan, mire, usted tiene SIDA, ahí se te vendrá el mundo abajo. Dirás, un mes atrás tenía trabajo, tenía ganas de vivir, tenía esto, tenía lo otro, y ahora estoy que me quito la vida. Yo hablaba con cierto joven y me decía, pastor, yo tengo una enfermedad que es prácticamente parecida al SIDA, que dice que a veces me da vergüenza contarle a otros. Paso cada vez y le pido a Dios por un milagro. Yo tengo una enfermedad que me ha limitado, me limita en mi vida, me limita en mi confianza. Sé que no voy a poder encarar un matrimonio. Sé que estoy como marcado. Pero antes de que él se diese cuenta de la enfermedad, él tenía una vida. Y un día se despertó de ese sueño, de ese letargo, y alguien le dijo, ¿sabes qué? Lo que crees tener, no lo tienes. Pero si yo tengo dinero, pero tal vez mañana tienes un accidente y pierdas la mitad del dinero. Yo tengo casa, tal vez tienes un juicio de por medio y pierdes tu casa. Yo tengo mi esposa, tengo mis hijos, tal vez lo pierdes. Tienes salud y tal vez mañana la pierdes. La peor enfermedad es la que no da síntomas. Pues la enfermedad del criado tenía síntomas, mas la enfermedad del centurión no tenía síntomas.
Centurión pensaba que él, porque había hecho un templo, porque era importante, pero a medida que fue escuchando la palabra de Dios, él dijo, no, la verdad, que aunque haga 500 templos, no me merezco que el Señor venga a mi casa. Dios tiene que trabajar en mí. Dios tiene que hacer una obra en mí para que yo me sienta digno de que el Señor venga a mi casa. Tal vez es lo que te está pasando esta noche. Y hoy esta palabra te está diciendo, ¿sabes qué? Estabas igual de moribundo que el criado del centurión. Estaban los dos moribundos. Pero cuando el centurión se dio cuenta de su enfermedad, pidió ayuda. Le dijo, Señor, haz algo por mi casa, porque él no solamente el criado era alguien, un ser humano ajeno, representaba a los suyos, la bendición de su casa, el cariño y el afecto tal vez de su esposa, de sus hijos. Yo conocí personas que empezaron limpiando la casa y después prácticamente terminaron como parientes, como parte de la familia. Y no conocí una ni dos, muchísima gente. Conocí personas que me decían, yo trabajé 25 años en esa casa. La querían como una hija. Se venían, le regalaban muebles, le regalaban ropa, le regalaban todo. Los hijos la querían como una tía, como una abuela, todo. Bueno, este criado no era un criado normal para Centurión, era parte de su casa. Sí era un criado normal, pero que se muera, total, tomamos a otro. Pero para él no era un criado normal, era parte de su familia, parte de los suyos. Pues la bendición vino a los suyos. Él toma una actitud distinta. Ahora decide buscar a Dios. ¿Y cómo le busca? Señor, yo quiero que hagas un milagro ahora. Si no me sanas ahora, no vengo más. Ya leí la Biblia 3-4 veces, no la entendí mucho, no la leo más. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. Los resiste. ¿Sabes que hay pocas cosas que irritan a Dios? No dice que Dios resiste al rico, no. No dice que Dios resiste tal vez al engreído. No, Dios dice que resiste al soberbio. Pero atiende muy de cerca al humilde. Si vienes con una actitud soberbia ante Dios, diciendo, bueno, Dios, hace 2 años que estoy en la iglesia y no cambié nada. Pero por eso no cambias. Porque estás enfermo. Tienes la enfermedad, no del criado. El criado estaba a punto de morirse. Tienes la enfermedad del centurión. Crees que tienes una vida y no tienes nada. Y no te das cuenta que lo estás perdiendo todo. Tienes una enfermedad que te está matando de a poco. Tienes que humillarte. No eres el gran centurión. El que toda la gente dice, este es el hombre. Dice que vinieron hasta los judíos, le decían, es digno, Señor. Se lo merece. ¿Pero qué pensaban? ¿Que era el gordo de la Navidad? ¿El gran premio? Le decían, Señor, se lo merece, decían. La Biblia dice que no es por obras, es por gracia, es por una actitud del corazón. Él había hecho todas las cosas buenas que él quería hacer, que él pretendió hacer, pero así toda la maldición empezó a tocar su casa. Cuando él hizo lo que le faltaba, que era ponerse en el lugar que tiene que ponerse, como un hombre. Somos frágiles, somos pequeños, nuestros días son cortos. Necesitamos acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado. Y el milagro va a empezar a ocurrir. El primer milagro fue que el centurión le dijo al Señor, Señor, haz algo por mi criado. Hoy es el día en que tienes que tú tomar una decisión de esperanza. Cierto varón tenía juventud, trabajo, novias, para él era todo. Decía, tengo novias, tengo trabajo. En su trabajo le iba muy bien. Todo lo que él quiso tener lo tenía. Hasta que en un momento empezó a darse cuenta que algo no andaba bien. Él creyó que tenía todo. Y un día se despertó y se dio cuenta que lo que él creía tener no era en realidad lo que él tenía. Se daba cuenta que él tenía pozos depresivos, angustias, tristezas, insatisfacción. Que era como que siempre le faltaba algo más. Todo lo que él tenía, sus negocios, su dinero, su placer, sus bienes materiales, no le alcanzó. Ahí fue cuando se cruzó la palabra de Dios en su camino. Dios llegó a su vida
en su ciudad se transformó en una Capernaum. Porque cuando este mensaje llega a tu ciudad se transforma en una Capernaum. Por un lado tienes todo para ganar. Tienes todos los bailes, las fiestas, la fama, la televisión, la radio, el jet set de tu pueblo, el ser amigo de este, el primo del otro, que mira qué bien que anda, que me dijeron que volvió de Europa y que tiene sus hijos estudiando allá y aquí. Y por el otro lado tienes una vida de fe. Así era Capernaum, tan contradictoria, hasta que en un momento el Señor dijo, ¿saben qué? Si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que se hicieron aquí en Capernaum, Sodoma no hubiese perecido bajo el fuego. Por tanto, profirió el Señor una maldición y dijo, ay tú Capernaum, tú que eres levantada hasta los cielos, abatida hasta el Seol serás. Y nunca más se hallará de ti. Nunca más serás un pueblo. ¿Sabes que hasta los días de hoy, aún los arqueólogos discuten a ver cuál es la Capernaum? Quedó irreconocible Capernaum. Donde dicen que estaba Capernaum, no hay nada. Absolutamente nada. Algunas piedras se encontraron, restos de una sinagoga antigua que creen que fue la sinagoga que construyó este centurión. Pero no hay nada más. Capernaum dejó de existir para siempre jamás. Son pocos los pueblos que dejaron de existir. Son pocos los pueblos. Hay pueblos que son milenarios, pero otros pueblos como Capernaum que un día fueron tan prósperos, la gente pensó que Capernaum iba a ser para siempre. Dejó de existir para siempre jamás. Tuvieron la oportunidad, pero la rechazaron. Y lo que era de bendición terminó transformándose para ellos como una maldición. ¿Cómo es hoy tu vida? Hoy tal vez este mensaje transforma tu vida en una Capernaum otra vez. Que por un lado puedes encontrar los grandes milagros que jamás soñaste ver. Y por el otro lado, todo lo bueno y lo maravilloso que te ofrece el mundo, dándole la espalda a Dios. Este varón escuchó un mensaje como este. Su camino había llegado a su fin. Ya no había más camino. Cuando hablé con este conocido, me decía, ¿sabes qué? Yo intenté todos los caminos y ahora llegué al final del camino. Y se fue con una Biblia bajo el brazo. Ya no había más camino para él. Este varón escuchó el mensaje, aceptó a Cristo en su corazón como único Señor y Salvador de su vida. Siguió trabajando, siguió prosperando, pero su mente comenzó a cambiar. No se fue a vivir a una montaña o a un monasterio. Siguió viviendo en su Capernaum, pero ahora con una actitud distinta. Capernaum tenía las dos cosas. Te ibas a un lugar y encontrabas al Señor sanando. Te ibas a otro lugar y encontrabas la gente gozándose por la vida que tenían y por la prosperidad que tenían. Su vida cambió para siempre. Hasta el día de hoy Él te puede decir que solamente Cristo es el que te puede cambiar. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. Dice la Escritura así. Porque ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este va, ve y va. Y al otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Tú tienes la autoridad, le digo, y tú tienes más autoridad que yo. La vida del centurión cambió. Centurión sería como hoy, tal vez un intendente o alguien muy importante. Pero él dijo, yo tengo autoridad aquí, terrenal, pero tú tienes autoridad que va por sobre todo lo terrenal, sobre lo espiritual. Tú puedes cambiar la vida de mi siervo. Podía cambiar la vida de él también. Había cambiado su forma de ver la vida. Él le dijo, meses atrás, antes de conocerte, era el hombre importante. Ahora no soy digno. Tal vez antes de escuchar este mensaje, eras el importante o la importante, la hermosa o el buen mozo. Y hoy dices, Señor, no soy nada. Te necesito. Porque tal vez tengo una enfermedad de muerte. Quizás en mi vida, en mi entorno, las cosas se van a ir muriendo y no me doy cuenta y necesito de ti. Solo tú puedes hacer el milagro. Si alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón en este día, si alguien hoy quiere recibirle como único Señor y Salvador de su vida, yo le voy a invitar a que cierre sus ojos. Aquel que nunca haya hecho esta oración y hoy desea hacerlo, cierre sus ojos y repita esta oración después de mí que dice, Señor Jesús,
En este día En este día quiero recibirte en mi corazón quiero recibirte en mi corazón como mi único Señor como mi único Señor y Salvador de mi y vida. Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, Te pido perdón, Señor, por todos mis por pecados todos mis pecados y por mis errores. y por mis errores. Quiero que me ayudes Quiero que me ayudes a conocerte, a conocerte, a seguirte a seguirte y a serte y a fiel. serte fiel. Señor, Señor, anota mi nombre anota mi nombre en el libro de la vida en eterna. el libro de la vida eterna. Ayúdame Ayúdame a seguirte a seguirte y a serte y fiel. a serte fiel. Y yo te doy Yo gracias te doy gracias por morir por mí en la cruz, por morir por mí en la por cruz, darme vida por eterna darme vida eterna y por hacerme por hacerme un hijo tuyo. un hijo tuyo. En el nombre del En Padre, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Espíritu Dios. Santo. Amén, Amén. amén y amén. Le damos un fuerte aplauso, Rey de Gloria. Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com.